¿Qué tal? Vámonos con el resumen de la semana del 24 al 28 de agosto. Pues bueno, ¿de qué se trata este resumen? Prácticamente es de tus cuadernillos de reforzamiento de química. Bueno, en la cual también vas a ver los aprendizajes clave de física, ¿correcto? Y también, pues bueno, parte de lo que vas a ver en tu curso de Química 3, así como un pequeño cuestionario de diagnóstico sobre los temas vistos en segundo año. Pues bueno, arrancamos con esta parte, ¿sí? Esta parte de reforzamiento con algunos temas de segundo año, y te pide que leas el siguiente texto: la materia en todo lo que vemos y lo que existe, pero no. La materia es todo lo que vemos y lo que existe, pero no vemos, ¿sí? ¿A qué se trata esto? En el aire, por ejemplo, en los cuerpos sólidos, en el agua, lo vivo y lo no vivo, un organismo o un mineral, lo macroscópico, lo microscópico, como el universo, las galaxias, los sistemas planetarios, los seres unicelulares, las bacterias y los virus. Todo es materia, es decir, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. El modelo cinético de partículas se diseñó basado en la cantidad mínima de la materia que conserva las características y propiedades de dicha materia, un elemento químico que puede ser un átomo o un ion, la mínima parte de un compuesto, una molécula. Así que toda la materia ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y energía. Todas las partículas siempre están en movimiento, interaccionan entre sí con fuerzas de mayor o menor intensidad. La distancia entre partículas es muy grande en comparación a su tamaño. Hay choques entre partículas y entre la partícula y la pared del recipiente en donde se encuentra ocurren sin pérdida de energía. La energía cinética promedio de las partículas es siempre proporcional a su energía. Correcto, pues bueno, esta ficha de segundo grado pues es nada más como un recordatorio con un esquema de cómo se encuentran las partículas sólido, líquido y gaseoso. Ya están cada una de sus características. Bueno, vámonos con esta otra ficha, la cual dice lo siguiente: los cambios de estado según la teoría cinética, el efecto de la temperatura en los sólidos. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la vibración de las partículas y la estructura molecular pierde fortaleza y rigidez. En los líquidos, al aumentar la temperatura y la vibración de las partículas, puede alejarse con más facilidad de las partículas cercanas y así aumentar su solubilidad. El efecto de la presión. En general, el aumento de la presión sobre un sistema material aumenta el acercamiento entre sus partículas y por lo tanto aumenta las fuerzas de cohesión. Al aumentar la temperatura, un sistema aumenta la energía cinética media de sus partículas y su movilidad, con lo que se favorecen los cambios de estado progresivos, sólido, líquido y gaseoso. Al aumentar la presión, aumentan las fuerzas de cohesión y se favorecen los cambios regresivos, es decir, gas, líquido y sólido. Si se aporta energía al gas, aumenta la velocidad media de sus partículas y por tanto la energía cinética media. Está la fórmula. Como consecuencia de ello, aumenta la temperatura. Recuerda que la combustión es un proceso químico que requiere la presencia del oxígeno como combustible. Y pues bueno, aquí está cómo están las moléculas y qué ocurre cuando se les aplica calor, cómo van cambiando su forma. Pues bueno, vamos con esta ficha acerca de qué es un átomo, qué es un elemento y qué es una molécula, para que recuerdes, porque estos términos los vamos a seguir viendo en química. El átomo pues es la mínima unidad de materia que puede existir, representando las características de un elemento. Está formado por protones, electrones y neutrones. Son eléctricamente neutros. El elemento pues, es una sustancia pura formada por átomos iguales. Se diferencia principalmente por el número atómico, que es el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo y se representan por letras llamadas símbolos. Por ejemplo, la aluminio, Na, sodio, P, fósforo, C, carbono, He, helio, etc. Y bueno, las moléculas. Una molécula es un conjunto de átomos iguales o diferentes que se encuentran unidos mediante enlaces químicos. El caso que los átomos sean idénticos se da en el oxígeno O2, se encuentra con dos átomos de este elemento, o pueden ser diferentes, como ocurre con la molécula de agua, la cual tiene dos átomos de hidrógeno y uno solo de oxígeno.
bueno, pues ahí está lo que es una molécula y bueno, una mezcla es la combinación de diferentes sustancias que no están unidas químicamente. Sus componentes pueden separarse por diversas técnicas físicas y tenemos las mezclas homogéneas, que son aquellas que no se logran distinguir a simple vista, y las heterogéneas, las cuales sí pueden ser distinguibles. Un compuesto es una sustancia química pura formada por un conjunto particular de moléculas o iones, o dicho en otras palabras, es la unión de dos o más elementos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un crucigrama para que tú te puedas entretener un rato. Este es opcional, si lo puedes hacer bien, y si no, no te preocupes, ¿ok? Solamente para analizar algunas propiedades de la materia o los cambios de estados de la materia. Y bueno, aquí están las anteriores, eran los horizontales, estas son las verticales, ahí están. Y bueno, aquí está este otro ejercicio donde tú vas a colocar, por ejemplo, aquí en este primer vaso de precipitado, perdón, en este matraz, ¿a qué estado crees que se refiera? Por ejemplo, tú escribes cómo estarán sus partículas en el primero y escribes qué estado será. En el segundo, pues ya te dieron una pista, es líquido, y tú vas a dibujar cómo estarán tus partículas. Y el tercero, pues imagínate cuál es. En el siguiente esquema indica los nombres de cada cambio de estado. Las primeras tres imágenes tienen su nombre: sólido, que es como un cubo de hielo; el líquido, que es un vaso; y el siguiente es gaseoso, en forma de una nube. Entonces tú vas a escribir en cada recuadro en blanco qué cambio de estado sería cuando pasa de este cubo de hielo al vaso. ¿Qué cambio será? Pues bueno, te doy una pequeña pista. Es fusión, cuando se funde el hielo y pasa al líquido. Y en cambio, y bueno, así vas de forma progresiva con los cambios de estado. Y de forma regresiva, bueno, ¿qué pasará cuando del vapor se convierte a líquido, por ejemplo? Pues bueno, ¿qué cambio de estado será? Te voy a dar una pista: es condensación. Entonces así nos vamos con los demás. Y bueno, nos vamos con la otra parte donde dice que vas a completar esa tabla. Dice, por ejemplo, cuál es el estado de agregación de estas tres imágenes. El primero, pues bueno, parece que es como un estado gaseoso, donde las moléculas están muy separadas. El del medio es un estado sólido, donde sus moléculas están muy unidas. Y el último, pues puede ser un estado intermedio, que es el líquido. Entonces sus moléculas están ligeramente separadas. Entonces, dándote esta pista, pues tú vas a ir escribiendo el puntito donde corresponda. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de agregación? Pues bueno, dependiendo, ¿no? Las moléculas están ligeramente separadas en continuo movimiento de vibración y rotación. ¿Cuál será aquí? Entonces, pues puede ser en esta parte donde dice el modelo cinético molecular del agua. Aquí entonces va a ir el puntito, ¿correcto? En la parte derecha. Y así sucesivamente te vas con los demás. Y bueno, pues aquí está otra parte. Indica en el espacio el elemento, molécula, mezcla o compuesto según sea el caso. Por ejemplo, el aire ambiental, ¿qué será? Un elemento, una molécula, una mezcla o un compuesto, y vas escribiendo en cada uno de ellos. El azufre, por ejemplo, es un elemento, exactamente. Entonces así vas a ir escribiendo en cada uno de ellos, ¿correcto? En la siguiente parte, pues bueno, determina el cambio o cambios de estado de la materia que ocurre con, aquí está, por ejemplo, fundir metales, que será solidificación, condensación, evaporación y fusión. ¿Sí? Y bueno, aquí te dejan un link para poder complementar. Bueno, pues vámonos con esta parte de los fenómenos físicos, electrones y compuestos, que vienen en tu cuadernillo de reforzamiento, en donde, bueno, te piden que observes las siguientes imágenes. Y aquí pues vas a tener que explicar con tus palabras qué observas en estas imágenes,
¿qué tienen en común las tres imágenes? Si te fijas bien, es uno de todas las imágenes son como de electricidad, magnetismo, un experimento sobre los rayos catódicos. Y bueno, el tercero tercera pregunta, el siglo pasado estudiaste electricidad y el magnetismo. ¿Recuerdas qué partícula es responsable de estos fenómenos? Pues bueno, te recordarás que esa partícula es el electrón. Siguiente, observa las siguientes imágenes. Si te das cuenta, el primero es el modelo atómico de Bohr. Después viene sobre el modelo de Lewis y pues está un diagrama, ¿sí? Ahora te dice cuáles son las subpartículas que conforman al átomo. Aquí está el átomo y bueno, sus subpartículas serían el electrón, el protón y el neutrón. ¿Dónde se encuentran los electrones? Pues sabrás que se encuentran girando alrededor del núcleo. Ahora, ya sabes que los electrones son responsables de algunos fenómenos físicos y de algunas propiedades de la materia. Describe con tus palabras lo que observas en la tercera imagen. Pues bueno, aquí es una transferencia de electrones o están compartiendo, se están combinando y están compartiendo electrones y es así como forman el enlace. Bueno, aquí recuerda en esta segunda imagen que en el modelo de Lewis está el cloro con 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y le hace falta uno del sodio, por ejemplo, para que se puedan combinar y formar un compuesto. Te voy a leer esta información. Los rayos catódicos fueron descubiertos por William Crookes, pero fue J.J. Thomson el que demostró su verdadera naturaleza. Los rayos catódicos estaban hechos de partículas cargadas negativamente. Estas partículas se identificarían con un nombre inventado mucho antes, el electrón. Bueno, vamos con esta parte. Organiza con un dibujo, un mapa mental conceptual, los siguientes conceptos de electricidad, magnetismo, átomo, electrón, protón, ión, electrones de valencia y enlace químico. Ahí vas a armar ese organizador gráfico apoyado de tu libro de texto o en internet. Bueno, la siguiente parte en la ficha 2, titulada Electrones de valencia y enlace químico, pues te dice que observes estas imágenes y que expliques con tus propias palabras qué son los electrones de valencia. Bueno, pues los electrones de valencia recordarás que son estos electrones que se encuentran aquí o es los últimos electrones que vienen en la tabla periódica. ¿Qué representan en la imagen los puntos alrededor de cada símbolo? Bueno, pues esos electrones de valencia. ¿Ok? ¿Por qué son importantes los electrones de valencia? Bueno, pues nos ayudan a identificar cuáles son los números o estos protones para que se pueda formar la regla del octeto, ¿sí? Entonces recuérdalo, los electrones de valencia son los últimos electrones, los electrones que vienen en el último orbital. Por ejemplo, el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Es el último, son los electrones en el último orbital, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El oxígeno tiene 6 electrones. Escucha la explicación de tu maestro o investiga sobre la regla del octeto. Bueno, más o menos ya te acabo de explicar, pero busca mayor información, observa la imagen y explícala con tus palabras en tu cuaderno. Aquí están, mira, varios compuestos como el cloruro de sodio, cloruro de bario, agua, sulfuro de sodio, sulfato de bario y fluoruro de aluminio. 6 compuestos en donde tú identificas la diferencia entre los elementos y los compuestos. ¿Cuáles son? Bueno, los elementos son aquellos que se encuentran en la tabla periódica en su estado más puro. Los compuestos es la unión de 2 o más elementos y forman este compuesto. Por ejemplo, el agua está formado por moléculas por átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, aquí viene información sobre el enlace químico, que es la fuerza que permite la unión de estos compuestos entre átomos y compuestos. Y finalmente esta ficha 2. ¿A qué se refiere esta ficha 2? Pues bueno, se refiere a que tú
escribas las características de cada elemento. Por ejemplo, el cloro, ¿qué características tiene? Pues bueno, tiene 7 electrones de valencia. El sodio, bueno, pues escribes cuántos electrones de valencia tiene el sodio. Pues bueno, tiene un electrón de valencia y así podrás hacer las comparaciones con los demás, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro y el bario. Aquí, por ejemplo, dice fluoruro de aluminio. ¿Qué elemento iría aquí? Pues bueno, el flúor, y en la parte de acá el aluminio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor y cuántos tiene el aluminio? Bueno, pues te adelanto que el flúor tiene 7 electrones en su último nivel. ¿Correcto? Bueno, vas a hacer esta tabla. Ahora vámonos con el diagnóstico. Aquí vienen las preguntas de diagnóstico. La primera es: el modelo de partículas de la materia basa su hipótesis ¿en qué? En que está formada por partículas llamadas electrones, neutrones, protones, o por partículas llamadas átomos, moléculas, iones, ¿sí? Bueno, tú eliges ahí la respuesta. Escribe la pregunta y escribe la respuesta. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio tiene masa y energía y se conoce como volumen, materia, peso, densidad. La 3, Eva midió cuánta azúcar se disolvería en una taza con agua fría, en una taza con agua tibia y una taza con agua caliente. ¿Qué es lo más probable que hayas observado? Pues bueno, ahí está. ¿Qué crees que haya pasado de esas 4 respuestas? Número 4, ¿por qué se puede apagar un fuego pequeño poniendo una manta pesada encima? Bueno, pues, ¿cuál crees que sea la respuesta? Ahí está. La 5, ¿cuál de las siguientes alternativas explica mejor por qué el globo con helio se eleva? El viento sopla el globo hacia arriba, la resistencia del aire eleva el globo, no hay gravedad actuando sobre el globo con helio, o la densidad del helio es menor que la densidad del aire. Vamos con la número 6, la cual dice: ¿qué les pasa a las moléculas de un líquido cuando se enfría? Disminuye en número, aumenta su velocidad, reduce su velocidad o reduce su tamaño. La número 7, el modelo de partículas establece que para el estado, ¿qué estado? ¿Gaseoso, sólido, líquido o plasma? Las partículas que lo forman se encuentran muy cercanas y están ordenadas en forma de una red tridimensional. La interacción entre ellas es fuerte y por lo tanto no se pueden mover a gran velocidad hacia otros sitios. Las partículas tienen poca energía cinética. La número 8, ¿a qué estado corresponden las siguientes propiedades? Toman la forma del recipiente que los contiene, tienen volumen fijo y se pueden deformar y mezclar. ¿Cuál será? ¿Sólido, líquido, gaseoso, plasma? Número 9, durante la erupción de un volcán, a medida que la lava se enfría, se endurece y se convierte en roca. ¿Qué cambio de estado corresponde? Bueno, están las posibles respuestas: fusión, condensación, sublimación o solidificación. Y la número 10, durante el ciclo del agua, el agua que se encuentra sobre la superficie terrestre se calienta por acción de los rayos del sol y después sube formando las nubes constituidas por pequeñas gotas de agua. En este proceso suceden 2 cambios de estado. ¿Cuáles son? Fusión, solidificación, evaporación y condensación, sublimación y deposición, ionización y deionización. Pues bueno, aquí están entonces tu cuestionario. ¿Correcto? Pues entonces... Ahora bien, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Recapitulamos. En la primera actividad, esta sí después la guardarás en una carpeta de evidencias, la haces en tu libreta y posteriormente le vas a ir tomando fotos. Por este momento no, pero más adelante. Entonces, fíjate bien, la primera actividad es responder 6 preguntitas. Aquí vienen 1, 2 y 3 en la primera parte y luego 1, 2 y 3 en esta siguiente parte. ¿Ok? La siguiente actividad número 2 es hacer el mapa mental o conceptual de los conceptos. ¿Qué conceptos eran? Electricidad, magnetismo, átomo, electrón, protón, ion, electrones de valencia y enlace químico. ¿Ok? La tercera actividad pues es responder las 5 preguntas y el dibujo. ¿Ok? Aquí están las 5 preguntas, 1, 2, 3 y luego aquí otras 2 más, 4 y 5 y haces estos esquemas que se encuentran aquí. Ok, la cuarta actividad, ¿de qué se trata? Pues bueno, ahí tenemos esta tablita. Te decía que tú escribieras las características de cada elemento, con cuántos electrones de valencia cuentan y listo. Y la última actividad
que es la quinta, es nada más y nada menos que resolver esta evaluación. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Responder 5 preguntas nada más. 5 anteriormente y 5 aquí. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta semana. Y pues bueno, mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.